Buenas tardes, queridos alumnos del proyecto Educación Abierta de la Escuela República de Chile, de la asignatura de Estudios Sociales del nivel de séptimo año. Les habla su profesor Rodrigo Garita y esta es la lección número 6, vía virtual, correspondiente a hoy lunes 8 de junio del año 2020. Les informo, que esta lección es una grabación con las ideas principales del contenido. Pueden encontrarlo en la antología de la página 49 a la página 53. Terminado, les doy una pequeña actividad que consiste en leer un fragmento de un artículo sobre la democracia griega, es un párrafo, y de él debe extraerse elementos que se aplicaban a la democracia griega, pero que también están presentes en la democracia costarricense. Empezamos. Como hemos venido analizando, algunas culturas del periodo antiguo, entre ellas Egipto, Mesopotamia, con sus diferentes culturas, asirios, babilonios, y ahora nos toca analizar una de las culturas clásicas del mundo antiguo, la Grecia antigua. Es una sociedad occidental y va a preceder a la cultura romana, pero también va a recoger importantes legados de las culturas ya analizadas. ¿En dónde se desarrolló la cultura griega? Bueno, en lo que conocemos al sur de la península de los Balcanes, que es al suroeste de Europa. Aquí en el mapita de abajo se puede ver en rojo que es el sur este de Europa, y en la región de Grecia va a ocupar los territorios de la actual Grecia, y tenemos ahí también la presencia de los mares, el mar Egeo, el mar Mediterráneo, el Jónico, y se va a extender inclusive hasta lo que hoy conocemos como el oeste de Turquía. Tiene tres regiones. Tiene la región continental, que ustedes ven un poquito en café, que es la conocida como el Peloponeso, Ática, Etolia y Tesalia, ¿verdad? Que se observan ahí. La parte insular, que son todas esas pequeñas islas del mar Egeo, y la Jónica, que es la costa de Asia Menor, ¿verdad? El clima de Grecia tiene una gran influencia marina debido a precisamente a que se encuentra rodeada por los mares. Como se aprecia también, todo el territorio tiene amplios kilómetros de costa, tiene puertos naturales que de alguna forma fueron a determinar la actividad pesquera y militar. Desde el punto de vista del tiempo, podemos decir que la cultura griega va a comenzar a desarrollarse como cultura cretense en el 2700 a.C. en lo que se conoce como la Edad de Bronce. Van a recibir el nombre estos antecedentes griegos como cultura cretense y minoica, que se estudia en otros cursos ampliamente porque son culturas que van a dar sustento precisamente a la cultura griega. Más o menos al año 1600, los aqueos, que es un grupo indoeuropeo, logra controlar la cultura cretense, y cuya ciudad más importante era Micenas. Micenas, como lo ven ahí, es esa ciudad que se presenta ahí con la Puerta de los Leones, ¿verdad? Era una ciudad amurallada. Más o menos al 1200, los dorios dominan a los aqueos y fundan las ciudades que conocemos como Esparta y Corinto dentro del concepto de la antigua Grecia. Y con ello se inicia lo que se conoce como un periodo de la época oscura griega. Para los siglos 8 y 6 antes de Cristo, Grecia logra recuperar su esplendor gracias a la consolidación de la ciudad-estado y a la creación de colonias, ¿verdad? De colonias en el mar Mediterráneo. El concepto de ciudad-estado va a ser muy importante porque las ciudades, Atenas, Corinto, Esparta, Olimpia, van a ser, desde el punto de vista cultural,
todas muy parecidas, homogéneas, pero desde el punto de vista político cada uno tiene un control político independiente. Eh, Continuando con esta ubicación temporal, en los siglos quinto y sexto se va a dar un apogeo de las grandes ciudades griegas que se pueden observar ahí en el mapita. Esparta, basada en una cultura de tipo militar y sumamente estricto, ¿verdad? Los niños iban a hacer el servicio militar prácticamente los 12 años. Atenas, por su parte, integró Ática en condiciones, digamos que mucho más pacíficas, eh, y espartanos y atenienses se unen para pelear contra los persas en lo que se conoce como las guerras médicas, ¿verdad? Los persas que venían del centro de Asia, controlando todos esos territorios, bueno, se van a enfrentar en varias guerras a los griegos y casi los llegan a dominar. Después de Atenas, domina la Liga de Delfos y va a consolidar el sistema que se conocemos como sistema político democrático. A este periodo se le conoce como periodo de la Edad de Oro o el ciclo de Pericles, que es un personaje que se va a liderar precisamente la Atenas de aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, durante su mandato se van a desarrollar muchas cosas, entre ellas la construcción del Partenón, que más adelante vamos a ver que es una construcción impresionante y que hoy día todavía se encuentra en pie. También durante esa época de Pericles, el teatro logra su máxima expresión con Esquilio, Sófocles, Eurípides y la comedia que tuvo Aristófanes. Las diferencias entre Atenas y Esparta se degeneran en una guerra, en la guerra del Peloponeso, que acaba en el año 404 después de Cristo con el triunfo de Esparta. Aquí vamos a entrar en esta parte de la guerra, porque es en medio de este caos de la guerra del Peloponeso cuando Filipo de Macedonia toma la iniciativa y convierte a su reino en una nueva potencia de la Hélade. La Hélade es toda esta región, ¿verdad? Macedonia era un territorio hacia el norte de la Grecia que básicamente todavía tenía muchos recursos y tenía muchas ventajas porque no se había desgastado tanto por el tema de la guerra. En el año 338 se permite anexar a Atenas y a Tebas, otras dos ciudades-estado que son muy importantes. Felipo de Macedonia muere asesinado muy rápidamente y lo va a sustituir su hijo Alejandro, Alejandro Magno, que logra emprender una conquista enorme que podemos ver ahí en el mapa desde Grecia y logra conquistar toda Persia y creando un gran imperio. Entonces va a crear todo Persia, va a pasar por Mesopotamia, va a llegar hasta el Indo, hasta la India, ¿verdad? E inclusive va a dominar lo que hoy conocemos como la región de Palestina y Egipto, ¿verdad? Y la herencia de los Ptolomeos va a llegar inclusive hasta Cleopatra, ¿verdad? Que es en descendencia, digamos que parte de la familia de Alejandro Magno. Alejandro muere en el 323 en Persia y sus generales no son capaces de mantener unido el territorio que con tanto afán y dedicación Alejandro había obtenido con motivo de sus batallas a lo largo de todo esto. Se conoce como un gran general, ¿verdad? Un gran militar y no logran mantener unido y el imperio va decayendo poco a poco. Vamos a rescatar en esta primera parte del análisis de los griegos
que originalmente los griegos se organizaron en clanes familiares. Estos clanes se aliaron y formaron comunidades más grandes, separadas entre sí probablemente por el relieve de la montaña, que es muy agreste, es montañoso, con mucha piedra, y lo que pudo haber favorecido en la conformación de territorios independientes en ciudades-estado con gobiernos y ejércitos propios, ¿verdad? Una característica precisamente la asamblea griega, que es donde se reunían ellos. Había una polis griega que era la ciudad-estado, y dentro de esta ciudad-estado habían personas que se consideraban como ciudadanos griegos, ¿verdad? Estas polis en su mayoría fueron democráticas, pero también hubo otras que tenían tiranos, o sea, personas que ejercían el poder de manera déspota sin ningún control de otros organismos del Estado. Pero es muy importante que ustedes tengan presente que la polis es la ciudad-estado, que tiene su propio gobierno, y que hay varias ciudades-estado en la antigua Grecia, y que inclusive, ya como dijimos anteriormente, entran en conflicto, ¿verdad? Entonces, un concepto muy importante que vamos a ver aquí es el concepto de democracia. Por eso los invito a hacer la lectura del fragmento que les adjunto y que está relacionado con el tema de la democracia. Es un artículo grande, pero yo solo extraje este párrafo para que ustedes puedan leerlo en detalle. Yo subrayo algunas ideas y ustedes luego puedan anotar qué tres elementos de la democracia griega tenemos presentes hoy día en la democracia costarricense. De esta forma, acabamos con esta primera parte de la clase. La otra semana vamos a seguir siempre con la cultura griega. Cuídense, sigan las instrucciones. Todavía nos queda este mes para terminar no solo este contenido de la cultura, sino que pues al final de mes también vamos a tener una práctica general de todo lo analizado. Cualquier duda me pueden escribir al chat. Si tienen alguna dificultad, igualmente me escriben al chat para ver cómo lo solventamos. Buenas tardes y se cuidan, por favor.